Bienvenidos a Geopolítica con Francisco Tudela. Siria se hunde en un laberinto. En una ofensiva de 15 días entre la aparición de las fuerzas rebeldes, terroristas, kurdas, yihadistas en el desierto del norte de Siria, hasta la caída de Damasco y el establecimiento de un gobierno interino, han transcurrido 15 días, un verdadero récord que ni siquiera una elección general supera. Esta caída vertiginosa naturalmente no resuelve el problema de Siria, sino que lo agudiza, como veremos en unos instantes. Se ha terminado la dictadura de Assad, pero queda por ver quién manda en Siria y si Siria va a conservar su integridad territorial. Por otro lado, en Corea del Sur, un hecho extrañísimo: su presidente decretó la ley marcial. En primera votación el Congreso rechazó este intento de ley marcial, pero hoy se sabe que había ordenado al ejército y a ciertas fuerzas de policía tomar el Parlamento y capturar a los opositores. Entonces, ¿ley marcial o golpe de Estado? Gran interrogante, y veremos ahora las razones por las cuales esto ha sido tan poco explicado. Estos son los dos temas de hoy en día. Uno extremadamente relevante para el Mar del Sur de la China, para el Japón y para los equilibrios geopolíticos del Extremo Oriente, y el otro enormemente relevante para la geopolítica del Mediterráneo Oriental y el fortalecimiento del Estado de Israel y de Turquía como potencias regionales. Volvemos en un instante con estos dos importantísimos temas. Miles de personas en una operación a gran escala que no será anunciada según Después de décadas en Siria, terminó el régimen del partido Baas y de Bashar al-Assad. Damasco ha sido tomado por la organización hasta ahora terrorista Hayat Tahrir al-Sham, que es ex al-Nusra, que a su vez es ex al-Qaeda. Su líder, al-Jolani, tiene una recompensa internacional ofrecida por los Estados Unidos de $10 millones por su cabeza. Combatió a las tropas norteamericanas en Irak en el 2003 en adelante, cuando era parte de al-Nusra, esa rama de al-Qaeda, y luego fue encarcelado. Liberado, volvió a reintegrarse a las filas yihadistas. Esta organización, que ha tomado la capital de Siria, nombró el 10 de diciembre al jefe de gobierno transitorio, Mohammad al-Bashir, y tiene 3 meses hasta el 1 de marzo para reorganizar a Siria y probablemente crear un nuevo gobierno cuya naturaleza se desconoce, puesto que varios de los grupos que han integrado esta gran ofensiva contra Bashar al-Assad, su partido político y su Estado nacional, pues están peleados entre ellos, y por lo tanto se ve difícil que logren consolidar un orden civil dentro de Siria. Todo el proceso, desde el inicio de la ofensiva hasta el establecimiento de este gobierno transitorio, ha durado exactamente 15 días. Celebrar elecciones generales en cualquier parte del mundo toma mucho más tiempo. Rusia no desplegó fuerzas de tierra, ni tampoco tropas, ni blindados, y lo que se sabe de fuentes de inteligencia europeas es que los rusos convencieron a Assad desde el principio que no valía la pena
dar el combate contra los rebeldes. Siria estaba devastada por la guerra civil del 2011 al 2013, ya no tenía fuerza aérea, se han visto las filmaciones de la base aérea de Alepo, donde hay decenas de aviones de combate sirios canibalizados, cubiertos de polvo, inoperativos, helicópteros rotos, en fin, una verdadera catástrofe militar. No había resistencia posible. El ministro de Defensa de Siria, de Bashar al-Assad, ordenaba cada vez que había un enfrentamiento al ejército a retirarse y no a confrontar a los yihadistas. Esta posición rusa naturalmente implica que el asilo de Assad en Moscú con toda su familia fue una cosa coordinada desde el comienzo del avance de los rebeldes al comprender inteligencia rusa y también inteligencia iraní que el régimen de Assad ya no podía resistir la ofensiva y que Rusia, comprometida en la guerra de Ucrania en grandes ofensivas militares, tampoco podía destinar recursos a la defensa del régimen sirio. Bashar al-Assad, dentro del arreglo con los rusos, viajó a Moscú a dejar a su familia y digamos que volvió a Damasco para cumplir con los últimos días del régimen y regresar a Rusia, donde se le concedió asilo. Hoy se sabe que el avión que se pensó que había sido derribado porque desapareció de los radares, en realidad hizo un vuelo muy corto de Damasco al aeropuerto de Yemeimin, que es un aeropuerto, una base aérea rusa en Siria, y de ahí partió en un avión ruso sin transponder a Moscú, por lo cual no emitió ninguna señal en el camino por razones de seguridad. Literalmente, la caída de Assad ha sido una coreografía que ha sido llevada a cabo por intereses contrapuestos, tanto por Turquía como por los Estados Unidos de América, por la misma Rusia y por el Estado de Israel. La caída ha sido veloz, no se han dado grandes batallas y no había tampoco cómo defenderse de la ofensiva rebelde. Al este o noreste están los kurdos, aliados de Estados Unidos. La aviación norteamericana atacaba al ejército sirio en el noreste para que los kurdos avancen, mientras que en Alepo la aviación rusa bombardeaba a los rebeldes yihadistas para demorar su avance sobre Damasco. Damasco finalmente cayó en manos del grupo más radical, este grupo que fue al-Nusra y Al-Qaeda, que es quien ha establecido el gobierno de transición. La realidad es que hoy Siria no tiene ni gobierno ni Estado propiamente dicho, cosa que ha sido aprovechada por el Estado de Israel para pasar de los altos del Golán que ocupa a una zona adyacente llamada zona de amortiguación, ocupándola y al mismo tiempo destruyendo en bombardeos masivos todas las instalaciones y arsenales del ejército y la Fuerza Aérea Siria, así como hundiendo la flota siria. Esto es neutralizando a Siria totalmente como Estado soberano. Los Estados Unidos han señalado que esta ocupación de la zona de amortiguación tiene que ser transitoria, pero como sabemos, por las guerras árabes israelíes del pasado, todo lo transitorio viene en permanente, salvo rarísimas excepciones. Israel ha alegado que ha llevado a cabo estos bombardeos masivos para destruir armas de destrucción masiva, un argumento que ya fue utilizado por los Estados Unidos en Irak. Los jefes yihadistas más radicales dicen que no se van a detener hasta Jerusalén, de tal manera que es difícil calcular cuál va a ser la interacción entre estos grupos radicales
y las milicias que se encuentran en el Líbano y Hamas en la Franja de Gaza, así como los hutis en Yemen. Digamos que toda la geopolítica del Medio Oriente ha quedado fracturada con la caída de Siria y el único Estado consolidado en el Medio Oriente mismo es el Estado de Israel y también Jordania, que se ha preservado como aliado esencial de Occidente en la región. Por el otro lado, más al norte, Turquía surge como una de las grandes potencias hegemónicas del mundo islámico sunita en esa parte del mundo. Rusia ha iniciado negociaciones con los rebeldes para conservar sus bases de Tartus y Jeimin, cosa que probablemente logre. Sin embargo, ha ordenado a los buques de su base naval estar en la costa de Siria, pero no acoderados en los muelles. El hecho es que Rusia está decidida a conservar sus bases. El líder religioso de Irán, Ali Khamenei, ha culpado a los Estados Unidos, Turquía e Israel de la situación actual y de la caída del régimen de Bashar al-Assad. La realidad es que el régimen era insostenible y ya los servicios de inteligencia rusos habían convencido al mismísimo Bashar al-Assad que ya no podía mantenerse en el poder. Por eso hemos dicho que ha sido una coreografía la caída del régimen Baas en Siria. Quedan enormes problemas en el futuro, 70% de sunitas, 13% de chiitas. Dentro de ese 13%, los alawitas, que es la religión de los Assad, que es la religión del ejército sirio en su mayoría, kurdos, drusos, armenios, asirios, cristianos ortodoxos, judíos, católicos, en fin, va a ser un universo muy difícil de gobernar el de Siria y probablemente pase lo de Irak, que es que quede como un Estado definitivamente debilitado y controlado en distintas regiones por la preponderancia de un grupo u otro. Es un escenario de un caos larvado en el cual distintos grupos, algunos enfrentados entre sí, van a controlar diversas partes del país, sean apoyados por Turquía o por los Estados Unidos, mientras Israel toma todas las acciones necesarias para aumentar su control territorial sobre Siria y destruir toda posibilidad de reacción armada de ese Estado. Volvemos en un instante con el caso de Corea del Sur. Hace unos días el presidente de Corea del Sur trató de establecer la ley marcial, esto es de atribuirse plenos poderes como en estado de guerra. Y esto fue rechazado por el Parlamento, provocando su renuncia. A pesar de eso, está siendo investigado por la policía. Dentro de estas investigaciones, el 11 de diciembre, la policía surcoreana allanó las oficinas del presidente renunciante, Yoon Suk-yeol, buscando pruebas sobre las razones de la ley marcial por la cual trató de atribuirse plenos poderes el 3 de diciembre. Igualmente, el que fuera su ministro de Defensa, Kim Jong-un, fue detenido y en el proceso de detención intentó suicidarse, pero fue impedido por la policía de hacer eso. El partido de oposición, el Partido Democrático, ha convocado a una segunda votación para formular una acusación constitucional contra el presidente Yoon.
puesto que la primera acusación constitucional hace unos días falló, puesto que su partido logró bloquear esa iniciativa. El intento de suicidio del ministro de Defensa corresponde al primer arresto de varios a raíz de este intento de lo que en realidad es una rebelión armada o un golpe de Estado. Se le acusa al presidente y a las personas arrestadas de rebelión, de recomendar al presidente la aplicación de la ley marcial, en el caso del ministro de Defensa, y de intentar enviar tropas al Parlamento para romper la puerta del Parlamento y evitar que los legisladores voten, cuando se dio el 3 de diciembre la ley marcial, contra la ley marcial. Los jefes de la Policía Nacional y de la Policía Metropolitana de Seúl también han sido arrestados dentro de esta conjura por desplegar fuerzas policiales, fuerzas de seguridad, también para impedir que se vote contra la ley marcial. Finalmente, el Parlamento reaccionó y el presidente tuvo que retirar la ley y luego renunciar. Lo que las autoridades surcoreanas leales a la Constitución tratan de determinar es si el presidente, el ministro de Defensa, los jefes de la policía y otros son pasibles del delito de rebelión, esto es, de intentar un golpe de Estado, lo que a todas luces parece ser el caso. Esto sería enormemente grave porque en Corea del Sur el delito de rebelión está penado con la pena de muerte. Al declarar la ley marcial, el presidente Yoon dijo que quería reconstruir al país eliminando a los seguidores de Corea del Norte y a las fuerzas enemigas del Estado surcoreano. Esto parece un pretexto especioso más que una razón válida, puesto que nunca justificó con hechos específicos esta acusación. Los opositores dicen que la ley marcial que dio era inconstitucional y que era la primera vez que se daba una ley marcial en 40 años. El jefe del ejército, por su parte, explicó que el presidente Yoon lo llamó y le ordenó derribar las puertas del Parlamento y expulsar a los legisladores, orden que él no obedeció. El jefe de la Agencia de Contrainteligencia, por su parte, reveló que el presidente le preguntó si había búnkeres suficientes para encerrar a los legisladores y políticos de oposición que serían arrestados en el proceso de la ley marcial. Si Yoon es acusado constitucionalmente, el primer ministro Han asumirá las responsabilidades del presidente y en 60 días, de acuerdo a la Constitución de Corea del Sur, deberá convocarse a elecciones nuevas para elegir a un presidente. Corea del Sur se democratizó recién al final de los 80, en 1987, de tal manera que la democracia surcoreana es muy joven. La ley marcial, según los analistas, fue un intento de golpe de Estado del presidente Yoon. O sea, sí habría cometido el delito de rebelión, pero nunca citando amenazas específicas, sino estas generalidades de los aliados de Norcorea y de las fuerzas enemigas del Estado surcoreano. ¿Cuál es la realidad subyacente? La realidad subyacente es una realidad que parece salida del tercer mundo. Esto es, durante 2 años no logró avanzar su agenda política en el Parlamento, puesto que la mayoría parlamentaria estaba dominada por la oposición. Y este año se produjo un impasse sobre la ley de presupuesto que no pudo ser aprobada, de tal manera que las razones que habría esgrimido el presidente Yoon no serían las correctas, sino que las verdaderas razones era la falta de gobernabilidad, la imposibilidad de entenderse con el Congreso y el pretender establecer una dictadura en Corea del Sur. Con las conclusiones
sobre este asunto y aquel de Siria, volvemos en un instante. ¿Cuáles son las conclusiones? En primer lugar, la suerte de Siria. La suerte de Siria es la de ser un Estado descoyuntado hacia el futuro, lo que significa un Estado con poco control efectivo sobre la población y el territorio que lo integran. Es el caso de Irak. Después de la guerra del 2003, Irak quedó descoyuntado con el sur chiita, el norte sunita y el noreste kurdo. Un poco lo mismo diera la impresión que va a ocurrir en Siria, en el cual el noreste también es kurdo, el norte está más bien dentro de las milicias radicales islámicas o en otras zonas del ejército libre sirio patrocinado por los Estados Unidos. Y luego el sur y Damasco han caído en manos de esta organización que fue Al-Nusra y antes de eso Al-Qaeda, que es la más radical. Esta organización da seguridades a todo el mundo que no va a ser Siria una base yihadista contra Occidente, pero no da las mismas seguridades respecto al Estado de Israel. Tampoco se sabe cuál va a ser la influencia de Irán sobre algunas de estas facciones, si bien sí se sabe que Turquía y con los Estados Unidos de América tienen una enorme influencia sobre muchas de ellas. Los Estados Unidos de América sobre el ejército libre sirio y sobre los kurdos, y el caso de Erdogan en Turquía, enorme influencia sobre las milicias sunitas más moderadas. Sin embargo, el fenómeno es un fenómeno interesante, al igual que el caso de Irak, al igual que el caso de Libia. Es difícil pensar que Siria va a poder reconstituirse plenamente como un Estado nacional operativo. Por otro lado, el Estado de Israel ha atacado a Siria, ha ocupado la zona de amortiguación, que es una zona que en realidad debería estar en manos de las tropas de los cascos azules de Naciones Unidas, y ha destruido la infraestructura, los arsenales y la flota de Siria, con lo cual Siria queda militarmente neutralizada, pues las milicias que han ganado el combate contra Bashar al-Assad, si se puede llamar combate a esta ofensiva blitz de 15 días, pues no van a poder hacer uso de los equipos militares que fueran de las Fuerzas Armadas de Siria, pues estos han sido destruidos por el Estado de Israel. Esto coloca como únicos estados organizados en esa región a Jordania, que como gran aliado de Occidente, que ha hecho las paces con Israel, está bien constituido y bien gobernado, sin objeciones internas, y a Turquía en el norte, que es el gran Estado sunita, con la idea ambiciosa de Erdogan de reconstruir como zona de influencia turca el espacio del Islam sunita que formó parte del Imperio Otomano hasta la Primera Guerra Mundial. De tal manera que Israel, Jordania y Turquía son los únicos estados consolidados. Del otro lado del Golfo Pérsico, naturalmente, Irán, que ha estado interviniendo en toda esa región. La suerte del Líbano, ocupado por milicias ajenas a su gobierno, históricamente desgarrado entre las ofensivas en el sur de Hezbollah y las respuestas israelíes y por las intervenciones sirias en el norte, representa ahora una incógnita cuyo futuro es muy difícil de determinar. De tal manera que
el haber derrocado a Assad no ha resuelto el problema de la distribución de poder en el Medio Oriente, ni el problema de las milicias islamistas que parecen estar al alza en esa región del mundo. El caso de Corea del Sur es un caso completamente diferente. Un presidente que siente que no tiene Congreso, que durante 2 años trata de hacer pasar su agenda política por el Congreso y no lo logra, que finalmente ve la ley de presupuesto rechazada, pues decide invocar la ley marcial para poder cerrar el Congreso, apresar a sus opositores y tomar el control del país de manera dictatorial. Naturalmente, esto ha fracasado por la resistencia del Congreso, que tiene un enorme mérito, y también por la jefatura del ejército, que no quiso obedecer al presidente, así como el servicio de contrainteligencia. Lo que queda ahora es analizar un poco por qué ocurren estas cosas. Y lo que ocurre es porque la alianza ruso-norcoreana y las ofensivas de la China en el mar del sur de la China y en las islas Senkaku han aumentado enormemente la sensación de peligro y la sensación de amenaza de aquellos países que están, digamos, en el limes, en las fronteras de donde estos acontecimientos ocurren. El Japón ha dicho que si Taiwán es atacado, pues entonces el Japón también lo será. Y en el caso de Corea del Sur, un estrecho de 5 millas separa a Corea del Sur del Japón. Es todo un dispositivo defensivo y hay naturalmente enorme temor frente a la escalada china, frente a Taiwán y frente al reinicio de los lanzamientos de misiles balísticos por parte de Corea del Norte y la alianza de Corea del Norte con Rusia. Esa sensación de peligro fue aprovechada por el presidente norcoreano como pretexto para cometer el delito de rebelión que probablemente le cueste la vida a él y sus cómplices. Con estas reflexiones nos despedimos de ustedes hasta un próximo programa de Geopolítica con Francisco Tudela. Miles de personas en una operación a gran escala que no será apreciada, según